Vamos a Maipú, ahí está el centro, pero también está mezclado entre Maipú, tribunales, una situación bastante compleja. Katy Barriga, ¿podría pasar el 18 en prisión? Es la pregunta que muchos se hacen, porque será reformalizada los primeros días de este mes de septiembre. Sin embargo, ella, a través de sus redes sociales, sigue subiendo imágenes donde se le ve, como decía el comercial, despreocupada, muy ataviada, con los colores que a ella le gusta, de la traje Trinidad. para las fiestas patrias. Sí, o sea, o está en una realidad paralela o pasa todo el día nervioso y se desestresa con esto. Mario Antonio Guzmán, Marisa Navarrete con nosotros. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, ¿Cómo buenos están? días. Vamos a ver una buenos nota días. y al regreso hablamos de cuál podría ser el escenario judicial para Katy Barriga y si efectivamente podría pasar en prisión estas fiestas de la chilenidad. Katy Barriga sigue dando de qué hablar. Miren esto. Además de hermoso. Y listo. ¿Se dan cuenta qué lindo? Desde el día 18 de enero, la exedil se encuentra con arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con testigos en medio de la investigación en su contra por fraude al fisco, falsificación de instrumento público y un desfalco de 31.000 millones de pesos, mientras se encontraba cumpliendo su rol como alcaldesa de la comuna de Maipú. Desde que se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total en su residencia de Peñaflor, se ha dejado ver en redes sociales, convirtiéndose en toda una influencer, realizando distintas actividades dentro de su hogar, pero ahora vuelve a causar polémica. A puertas de fiestas patrias, Barriga no quería quedar fuera de la celebración y compartió este registro a través de sus historias de Instagram. Todo esto a solo unos días de su reformalización por nuevos delitos, instancia que se llevará a cabo la próxima semana, el día viernes 13 de septiembre. Miren esto. Esto de verdad que facilita la vida a cualquiera. Miren, me puse unos taquitos para que no arrastrara. Miren, aquí está esto, el broderí, ¿cierto? Que lleva el faldón. Y hacia arriba está todo. Esto es como una enagua, si se pueden dar cuenta, ¿ven? Es una enagua. En el video se ve a la exedil de Maipú probándose un traje de guasa de color blanco con fucsia, muy de su estilo. Luciendo tranquila y con un buen semblante, le habla a sus seguidores frente a un gran espejo, mostrando cada detalle de la prenda. Entonces, así de fácil va el faldón. Son 5 botoncitos, ¿cierto? Chiquititos. Y qué más simple. Después, bueno, viene el cinto acá, que no lo tengo acá. Pero para que vean la rapidez y lo simple y sencillo que puede ser. Además de hermoso. Miren qué hermosura el faldón. Y solo con el faldón, acá obviamente va un cinto a elección, de acuerdo a los colores que pueda hacer. Lo importante es el sentimiento de cómo llevar septiembre. Esto tiene que ver también con la primavera y sus colores. Esto de verdad que también es un toque bastante bonito porque es un broderí grueso, ancho. Y listo. ¿Se dan cuenta qué lindo? Así que bueno, este es un tips que yo creo que les va a servir mucho. Bueno, a quienes también pertenecen quizá a agrupaciones o de bailes típicos, es súper rápido para vestirse. Y a quien no, si quiere andar cómodo, puede tenerlo como opción. Miren qué hermoso los detalles. Bueno, este yo lo tengo en blanco, en rosado, en rojo. Negro no tengo en negro. Esta situación ha generado que sea nuevamente criticada por los cibernautas por su alta presencia en las redes sociales en medio de su medida cautelar, que le permite no renunciar a sus comodidades y menos a sus redes sociales. La opinión pública sigue cuestionando los privilegios que posee al estar con arresto en su domicilio. A mí me encanta, ya ponérselo es una cosa ya que te llena de luz, de energía. De verdad que es muy lindo. Y lamentablemente me preguntan si yo lo vendo. No, no lo vendo. Este lo tengo atesorado en mi corazón. Listo, ahí está. ¿Le gustó?
Pero no es la primera vez que la exalcaldesa de Maipú da de qué hablar. Hace algunos meses subió una fotografía que no estuvo exenta de polémicas. En esa oportunidad, las redes estallaron. En su cuenta de Instagram subió una imagen donde aparece acostada, plácidamente durmiendo y tomándole la mano a uno de sus hijos. Fíjese bien, así se mostró en sus redes sociales la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Así tal cual. Que salga en tono burlesco, haciendo risas en sus redes sociales y ahora, como lo hemos podido confirmar, viviendo en una casa lujosa, obviamente que a los ojos de cualquier chileno y de cualquier vecino de Maipú, eso resulta un privilegio. Y durante los meses siguientes, los miles de seguidores la vieron compartiendo recetas de cocina, haciendo yoga, bailando, celebrando cumpleaños, disfrutando de la naturaleza y de su diario vivir. ¿Escuchan los pajaritos? ¿Escuchan su sonido? Generalmente uno nunca se detiene a escucharlos. Uno vive con demasiado sonido, ruido. Pero cuando uno se detiene y escucha el viento, las hojas, los pajaritos, de verdad que te das cuenta de todo. Hay algunos que se dan cuenta muy tarde para escuchar estos sonidos y darse cuenta de lo que es la vida. Recordemos que durante la última audiencia, su abogado defensor solicitó una revisión de medidas cautelares para revocar el arresto domiciliario. Sin embargo, la petición fue rechazada por el 9º Juzgado de Garantía. El Ministerio Público aprovechó esa instancia para exponer nuevos antecedentes que podrían complicar el panorama de Katy Barriga. Bueno, acaba de terminar la audiencia. Yo no me he referido en todo este tiempo, son ya 3 años de que el alcalde de Maipú, el actual alcalde, Tomás Bodanovich, presenta esta querella que tiene como consecuencia todo lo que vivió estos 3 años, ¿ya? Finalmente, hoy día se mantiene la cautelar en la que estoy. No solo es el fraude más cuantioso de la historia por 31.000 millones de pesos, sino que también una nueva querella por parte del Consejo de Defensa del Estado, que según su informe contable hay 41.000 millones de pesos utilizados en el periodo de 4 años como alcaldesa y que hasta la fecha no fueron reportados a la Contraloría General de la República. Barriga habría actuado dolosamente al entregar información falsa. Corresponden, por cierto, a los hechos nuevos que también se expusieron el día de hoy y que tienen relación con la información falsa que se proporcionaba a la Contraloría General de la República, que de alguna forma permitió justamente que se llegara al final del periodo de doña Katy Barriga Guerra sin poder fiscalizar correctamente lo que estaba ocurriendo con los recursos públicos. Da cuenta de los gastos que se iban ocultando todos los años y se dejaban fuera de la contabilidad. La exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, seguirá estando en la palestra. En unos días volverá al banquillo de los acusados para ser reformalizada, instancia en la cual sus medidas cautelares podrían dar un vuelco. Ahí veíamos imágenes de Katy Barriga probándose traje de guasa, preparándose para las fiestas patrias, pero lo cierto es que este viernes 13 tiene que enfrentar una reformalización. Marisa Navarrete, ya estamos contigo, Mario Antonio Guzmán, por supuesto, y podría quedar todo eso en nada y irse directamente a prisión preventiva. Cuéntanos aquí qué enfrentan esta reformalización, Marisa. Bueno, la reformalización, lo que hemos estado conociendo es que se van a complementar, por así llamarlo, detallar ciertos antecedentes que se vieron de alguna manera incompletos en la formalización. El juez, precisamente en esa oportunidad, señaló que había todavía que determinar el monto del perjuicio, de cuánto de este perjuicio había sido imputable, en definitiva, a la gestión de Katy Barriga. Y eso lo hace a través de un peritaje que participó ciertos peritos de la Contraloría General de la República, y entonces, que ya la hemos conocido, tal vez Mario nos puede comentar un poquito más de lo que él conoce ahí, pero eso motiva entonces a que la fiscal quiera rectificar a través de esta institución que es la reformalización, que recientemente fue introducida como por una ley, ¿cierto?, en que se permite esto porque
actualmente nuestro código no establecía esto como reformalización y era una práctica habitual. Ahora, ya, viene la reformalización, por lo tanto se verían nuevas cautelares. ¿Por qué podría y por qué no podría quedar en prisión Katy Barriga este día 13 de septiembre? Claro, porque, a ver, la reformalización y la solicitud de medidas cautelares son cuestiones distintas, ¿ya? En este caso, considera que ya hay una formalización y ya hay una medida cautelar impuesta. Ya. Entonces, para que se modifique la medida cautelar, tú requieres que, de alguna manera, la Fiscalía, que es principalmente la que lo solicita, presente un escrito al tribunal solicitando, mire, yo quiero revisar la medida de cautelar de esta persona, ya sea para mejorarla o para incluso a veces rebajarla. ¿Por qué? Porque hay nuevos antecedentes. Pues, y en este caso, el nuevo antecedente sería la reformalización. Sin embargo, hasta el momento, por lo menos, no ha pedido la Fiscalía revisar la medida cautelar. Y eso le impide, entonces, solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, cualquier otra cosa, porque no lo ha pedido. Así de Ok. simple. Mario Antonio, aquí el otro día veíamos que las cifras habían quedado cortas y podría subir hasta más de 40.000 millones el monto de dinero del cual se investiga su destino. ¿Podría afectar eso? Eso por un lado, pero a ver, hay que decirlo que, para explicarlo a la gente, ¿por qué hay una reformalización? Porque en el marco de la investigación, la reformalización o la formalización, es decir, la comunicación de cargos, podríamos plantear el parámetro en el cual después vamos camino al juicio oral. Sin esta reformalización, podemos quedarnos solamente con lo que sucedió en el verano. Perfecto. Y por eso la Fiscalía lo que tiene que hacer en este caso es diseñar o informar al tribunal lo que ha ocurrido en el último tiempo, especialmente con el peritaje contable. Y eso ha significado que ahora que hay dos organismos, la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado, a Katy Barriga ya sabemos al menos que se le acusa de malgastar, no saber explicar más bien en su gestión 41.000 millones de pesos. Ya, pero ¿Y qué es lo que pasa aquí? Solo para plantearlo. La Fiscalía no solo la está investigando por esto, sino que al parecer va a sacar nuevos antecedentes, otras cosas próximamente, y ahí es donde podría pedir la prisión preventiva. Ya, es que ahí el panorama cambia, porque eso era precisamente lo que te quería preguntar. ¿Qué es lo que cambia para que pueda reformarse esta medida y pasar a prisión preventiva? Marisa, porque estamos hablando de que, claro, aquí Mario Antonio dice nuevos antecedentes. Estos nuevos antecedentes cambiarían la figura legal un poquito y harían que pasara a prisión preventiva o que tenga posibilidades de que así sea. O sea, solo remitiéndonos a lo que va a suceder la reformalización, no conocemos el texto, pero sí, lo que ha trascendido es que se le va a reformalizar en base a un informe. Y el informe lo único que hace es detallar con precisión los montos que constituyen el perjuicio fiscal. Y recordemos también, eso es bien relevante señalarlo, que estamos hablando de sumas que aumentaron la deuda de la municipalidad. Claro, ¿ya? recordarán ustedes que ahí había 7.000, 5.000, 7.000, 12.000, años. después queda 20.000, y eso todo en los 4 años sumaba a los 41.000. Ese arqueo a enero del año, al verano de este año, no estaba tan claro, y eso es un poco lo que cuestionó el juez respecto del trabajo de la Fiscalía. Pero la Fiscalía dijo, oiga, nosotros vinimos a formalizar porque ya consideramos grave, y acá lo que vamos a hacer entonces es que den un buen plazo de investigación para que nosotros le podamos traer ya este arqueo listo, que es un poco lo que va a suceder este 13 de septiembre. Claro, pero ahí contestando derechamente la pregunta de María Luisa en torno a qué tiene que pasar para que se modifique una medida cautelar, en este caso vamos a pensar en una medida, yo quiero intensificar la medida cautelar. O sea, agravar la situación de la imputada. ¿Y cómo se agrava esa imputación? Si yo descubro nuevos delitos que aumentan los delitos que originalmente fueron formalizados. Por lo tanto, por ejemplo, si yo formalizo a alguien, en otro caso por un homicidio, tengo una prisión tengo un arresto domiciliario, pero después yo en la investigación voy descubriendo que además mató a 2 personas más. Entonces ya no es un homicidio, son 3 homicidios, y eso agrava la pena. En el fondo la pena probable es mucho más alta, y yo ameritaría que como fiscal pidiera una revisión de la medida cautelar y dijera que quiero prisión preventiva. ¿Podría la justicia establecer que todos estos videos que sube Katy Barriga desde su casa, donde baila, donde opina, donde comenta, van en contra del espíritu de una prisión preventiva de esta naturaleza en su casa, donde uno esperaría a lo mejor que fuera como
sosiégate un ratito. Una provocación. Legalmente. Y que lo consideren así como, oye, parece que no entiende la magnitud, la solemnidad de aquello por lo cual que está enfrentando. Claro, legalmente no hay una, podríamos decir, una norma expresa, pero sí lo que ha ocurrido, por ejemplo, lo que pasó la semana, o entrando esta semana con Daniel Jadwe, muchos decían, bueno, va a salir en libertad, va a cambiar su medida cautelar y puede volver a ser alcalde hasta final del periodo. Bueno, el tribunal se encargó de que eso no suceda y le dijo, señor, usted no se puede acercar al municipio. Ya esa medida, que no es, podríamos decir, directamente o está explicitada en la ley, da a entender que la señal es que es en su casa, él mandó un audio, entiendo yo, y nada más. En el caso de Katy Barriga, lo que podría ocurrir es que el tribunal lo imponga, una medida sui generis, podrían decir algunos, e imponga él, evite usted su contacto con redes sociales porque... Claro, que eso no está legislado, pues no existían antes las redes sociales. Pero sabe que es poco prudente, o haga un llamado a la defensa. Es provocador, es justo en el feriado. ¿Qué es lo que hace con esto del feriado? Da a entender de que ella podría salir a alguna fonda, a dar una vuelta, o en la excusa del viaje que hace con su hijo, ella podría, no sé, pues pasar a aprovechar y comprar una empanada. Y eso, en términos prácticos, hay cuatro líneas cardinales o grandes líneas cardinales en la justicia, y una de ellas es la prudencia. Cuando alguien está imputado con esta gravedad, lo que más se le pide en los tribunales, o por lo menos había sido el ejercicio general, es que un imputado así sea lo más prudente posible, porque todavía le falta enfrentar el juicio. Claro, pero sigo sin entender una cosa, porque aquí aumentan las cifras, pero ¿se agregan nuevos delitos? Porque eso es bien importante, porque a propósito que lo comparas con Jadwe, cuando pasa lo de Jadwe, nosotros decimos, porque Jadwe queda en prisión preventiva, si Katy Barriga queda en prisión domiciliaria, y ahí la figura era, bueno, porque sigue siendo alcalde, entonces puede reiterar el delito, supuestamente, que tiene que comprobarse, pero supuestamente que habría cometido. En cambio, Katy Barriga ya no es alcaldesa. Entonces, ¿qué cambia ahí para que entendamos la figura? ¿Es porque serían posibles nuevos delitos? ¿Es porque el hecho mismo de que se investiguen más platas aún hace que sea más grave, entonces puede pasar a prisión preventiva? ¿Qué es lo que es? Claro, ¿por qué se produce la reformalización de Katy Barriga? Eso me estás preguntando, ¿cierto? Sí, pues podría quedar en prisión preventiva. Lo hace la Fiscalía, bueno, probablemente para... A ver, la formalización es un acto de garantía para el imputado, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le estoy comunicando lo que estoy investigando. No estoy investigando cualquier cosa, estoy investigando esto con este detalle. Claro. Y eso marca, como decía Mario Antonio, qué es lo que va a poder defenderse su defensa. Entonces ahí se lo está haciendo, simplemente es, digámoslo, una aclaración, ¿ya? A veces esa aclaración hace que se imputen más delitos. Como dije, por ejemplo, lo voy a imputar más delitos. Y ahí se agrava la situación porque estoy imputando más delitos. Pero en este minuto los antecedentes no dan eso. Ahora, la pregunta que tú hacías, Eduardo, respecto de que si se le puede decir, señora, mire, no se comunique por redes sociales. La verdad es que no estoy de acuerdo, Mario, lo que dices, porque las medidas cautelares están específicamente señaladas en el Código Procesal. No le puede decir eso el juez, decir, oiga, por favor, no. Tendría que imponer... ¿Se puede recomendar? No, es que no recomienda, porque el juez no hace recomendaciones, aplica la ley. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Sí hacer, es decirle, mire, usted está en arresto domiciliario, pero tiene la prohibición de comunicarse con ciertas personas. Por ejemplo, con imputados, tiene la prohibición de comunicarse, por ejemplo, no sé, con tal institución, qué sé yo, pero no le puede prohibir. ¿Cómo revisas eso? Pero no le puede prohibir, no, pero estoy pensando, claro, ¿qué cosa podría hacer? Por eso es que normalmente no lo hacen, pero el comunicarse con imputados, por supuesto que lo hacen, pero lo que quiero decir es que ella, cuando hay un arresto domiciliario total, tiene solo la restricción de salir de su casa. No tiene la prohibición de comunicarse por internet, por teléfono. Lo que vemos de Camila Polisi también, que ella no tiene la prohibición de hacer la fotografía del contenido que está haciendo para financiarse según su... Pero el ahora sí de pagar impuestos. Pero el CDE, podríamos decir, ocupó bien la interpretación de la ley y dijo, bueno, si esta señora haciendo lo que hace está ganando dinero y tiene que devolver dinero al fisco, claro, pidió al Tribunal de Concepción que se le congelen los impuestos que tiene que pagar, porque ahora, sí, por suerte la plataforma, un cambio legal que hubo, recordemos, en el gobierno, el segundo gobierno del presidente Piñera, las plataformas tecnológicas tienen que pagar impuestos en Chile, y eso también ha significado que toda esta cantidad de personas que hacen estos contenidos, adultos, no sé, a consideración de cada uno,
tienen que pagar un impuesto. Ahora, nosotros hicimos un poquito la pega antes de llegar acá para hablar de Katy Barriga, y lo que sí sabemos de la Fiscalía es que el tema no va a quedar en el 13 de septiembre. Puede venir otras aristas, otros datos que obviamente se nos ha pedido la reserva, esas fuentes del trabajo que se está realizando, y ahí es que puede cambiar esta figura de su medida cautelar, a pesar de lo que pueda decir ella en redes sociales, evidentemente. Quiero que plantee una pregunta solo para cerrar esto y luego avanzar con el siguiente contenido que tenemos vinculado con el caso de Katy Barriga, que es un testimonio que dio un ex colaborador. Considerando que también, no sé si se ha formalizado o qué, pero se habla que se está investigando a su marido y eventualmente a su hijo por el tema de las criptomonedas. Si esa investigación se sumara a la de Katy Barriga, ¿podríamos tener otro escenario judicial? Entiendo que esa arista es una causa independiente que tiene un origen tal vez independiente, porque ahí lo que se estaría de alguna manera investigando sería el origen de estos dineros para adquirir estas criptomonedas, ¿cierto? Porque el chico todavía no tendría ingresos, claro, y probablemente se lo habría pasado. No sabemos cuál es el origen, entonces podría haber un enriquecimiento. Si es que fue una donación, si es que no pasó por ahí, si es que se hizo de manera legal o no. O sea, es como bien importante determinar ese tema, que lo podemos conversar después, pero vamos precisamente con lo que tú decías. ¿Qué pasa con el tema de acusaciones de malos tratos? ¿Entra en este tipo de formalizaciones? ¿Es algo menor? Porque nosotros hablamos, por ejemplo, con Carlos Pérez, que trabajó con ella, que aparecía siempre bailando en este matinal que Katy Barriga hacía en Maipú. Mira, pasemos a escuchar lo que él dijo y después lo comentamos aquí. Carlos, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Lo primero que te quería preguntar es cómo llegaste a trabajar con Katy Barriga y claro, ¿cuánto tiempo estuviste? Se sabe que, bueno, los periodistas se van moviendo por distintas municipalidades y se van conociendo, pero quiero saber en tu caso cómo llegaste a esa municipalidad. Sí, mira, una vez que Katy es electa, yo la conocía muy poco, con todo esto de la televisión. Yo ya era periodista, había trabajado en matinales, así que por esa circunstancia de repente habíamos coincidido en algunas pautas. Pero cuando ella sale, yo le ofrezco un plan comunicacional en lo que yo conocía, que era, ¿no es cierto?, lo audiovisual, el periodismo, y bueno, algunos días después a ella le gustó, concertamos una cita en un mall de Maipú y junto a su esposo me entrevistaron y aceptaron la propuesta, y posteriormente a eso ya me incluía a su equipo. ¿Estuviste todos los años de gestión, todo el tiempo de gestión? Todo el tiempo, hasta, claro, recuerda que por la pandemia se extendió un poco, pero sí, hasta el último día que ya nos sacaron a todos. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas ese periodo, episodios en concreto o a nivel general, trabajar con Katy Barriga y ser parte también de un municipio que ella lidera? Sí, mira, Katy es una persona que tiene talento, que tiene trayectoria. Lamentablemente, sí, ella, yo creo que no pudo, lo que yo creo, es algo muy a título personal, creo que ella no pudo llevar bien lo que significaba ser un alcalde, una figura, la mayor autoridad comunal, y creo que esas presiones, tanto de la prensa, por ella venir de la televisión y todo eso, se hacían muy filosas cuando ocurrían algunos hechos, algunas cosas que ella la citaban. Y bueno, cuando había momentos complicados, ella lo hacía, esto lo expresaba también con su equipo, y ahí, bueno, eran más o menos los que, por decir algo, sufríamos nosotros cuando ella tenía estas complicaciones. Ella tenía unas conductas un poquito agresivas. Y bueno, pero tal como yo te contaba hace un ratito, sin micrófono aún, muchas veces uno sabe y reconoce que los rostros, directores, tienen una personalidad compleja, pero creo que en ella, pucha, era un poquito más que eso. Pero impulsiva, llegó a ser agresiva en el trato, me refiero, en el día a día, o en estas situaciones que tú describías cuando, por ejemplo, tenía alguna complicación. Sí, mira, agresividad así plena no lo llamaría, pero sí, sí era despectiva, por ejemplo, en la situación que, por ejemplo, si ella se enojaba contigo, rápidamente ya no habían saludos,
ya no habían directrices hacia ti, sino que a los que venían después de ti. Entonces, una situación así para alguien es bastante estresante. Y claro, yo creo que ella sabía eso, sin embargo, lo hizo en casi todo el periodo. Entonces, era complicado. Suena como un poco infantil, pero esto de hacer la ley del hielo prácticamente. Exacto, yo creo que esa es la palabra. Claro, cuando ella creía que tú estabas en una situación complicada o, bueno, decían algo de ti porque ella tomaba mucho los rumores, de inmediato ella lo hacía saber con eso, te negaba el saludo, no te miraba fijamente los ojos y claro, pues ya las instrucciones no iban para ti, sino que a los otros del equipo, lo que significaba que era una situación de mucho estrés, en ocasiones agónicas, y es que estos tiempos en que ella estaba con ese comportamiento hacia ti, se extendía mucho, era algo que algunos no lo aguantaron. Mira, en lo particular yo no lo viví, sí vi situaciones de gritos y cosas así, yo en particular no lo viví. Con Andrea Monsalve viví una situación, o la vi por lo menos, de una situación que ella se agarraron a garabatos, particularmente Andrea hacia ella, lo que me pareció muy raro, muy surreal. Era una situación que para todos los del equipo que vimos eso fue bastante extraño. Pero como te digo, más que nada era eso, ella te cortaba definitivamente y nosotros le llamábamos una situación de estar negro. O sea, lo tratábamos coloquialmente, que cuando ella efectivamente ya te negaba el saludo, ya no te daba directrices directas y bueno, como te digo, es una situación agónica porque no es agresividad propiamente tal, sino que es algo que te va consumiendo día a día. Entonces, sí, no, era terrible. Hablaste de Andrea Monsalve, otra de las formalizadas, además, una periodista que se está investigando servicios derechamente no prestados. Tú coincidiste con ella, me decías que habían tratos no muy buenos entre ambas. Y de hecho, Andrea Monsalve, cuando se va de la municipalidad, demanda laboralmente a Katy Barriga por malos tratos. Entonces, claro, tú me decías, personalmente hacia mí no, pero sí viste situaciones entre ambas que eran un poco agresivas, algo impulsivas. Sí, en particular dos situaciones. Yo presencié una que fue en una pauta en un colegio que Andrea decía improperios y garabatos expresamente a Katy. Para nosotros nos pareció algo surrealista, no podíamos comprender cómo una asesora a la alcaldesa la trataba de esa forma, así que eso fue particularmente chocante. Y luego, 2 años después, también la vi a Andrea con su marido, también ya en el municipio, también profiriendo garabatos y también insultando directamente. No estaba la alcaldesa al lado, sino que estaba dentro de su oficina y ella gritando desde afuera, situación que yo no presencié hasta el final. Luego me fui de ahí y creo que seguridad interna la sacó. Esos fueron los 2 episodios extraños. Ya, he ahí las declaraciones de un exfuncionario que relata cómo era el trabajo en el día a día junto con Katy Barriga mientras ella ejercía de alcaldesa. Hemos sabido, ¿no?, que tenía un carácter especial. No es la primera vez que escuchamos un testimonio de su naturaleza. Incluso vimos cuando ella se acerca a tribunal en un día, como frente a todos los periodistas reta a su marido, también lo deja en una situación bastante incómoda, que el tipo queda ahí tirado y ella es su carácter. Camino por otro lado. Y eso, que tener el carácter así per se no tendría por qué estar mal. Ahora, en el ámbito de las relaciones de un funcionario público, claro que sí, tienes que serlo y parecerlo, y por eso se pone la lupa. Ahora, nada de esto será considerado, me imagino yo, dentro de tribunales donde se tiene que investigar el fondo. En el fondo, donde está la plata que nadie sabe, que es la plata de los contribuyentes. ¿No hay denuncias de malos tratos? ¿O sí? ¿Se formalizó lo que nos dice Carlos Pérez? ¿Se formaliza y además tiene acusaciones de malos tratos, de esta ley del hielo, que los trataba mal y bueno, y todo lo que él describe? Por lo que nosotros tenemos entendido, no llegó nada a la justicia laboral con esa característica. Sí, concejales en su tiempo, entiendo que también ahora un ex concejal en una entrevista hace algunos días también planteó este tema de justificarse de que le falseaban todo en el consejo, que fue una traición en definitiva porque eran del mismo conglomerado político que ella para estar trabajando ahí, pero no que se conociera, no fue nada formalizado, una demanda, una denuncia en la Dirección del Trabajo que uno
saber públicamente que esto era un acoso laboral o una violencia psicológica. Lo que sí voy a plantear que en el video, que un poco el video más o menos característico que este muchacho, este colega hace de este matinal, lo que sí aquí está claro es que ese lugar eran instalaciones de SMAPA. Exactamente. Y hay que plantear que gran parte de esta deuda de los 41.000 millones tiene que ver con que ella prefería ocupar estas instalaciones para esto en vez de hacer los gastos de la deuda y de la mantención, porque en definitiva una sanitaria necesita mantención. Déjame recoger ese argumento que me parece que en sí mismo muy bueno. Es muy bueno. Déjame ponerlo aquí a un costado, porque quiero creer que paralelamente al testimonio que acabamos de escuchar, que ¿por qué lo queremos escuchar a este trabajador? Porque da también un poco cuenta de cómo funcionan las cosas al interior, más allá de que haya o no una formalización por malos tratos o no. Cuando se dice que se hacía lo que ella decía, bueno, ahí quizás hay un ejemplo de aquello. Porque en el fondo el trato era yo estoy acá y ustedes por allá. Y bueno, y si no haces lo que yo te digo, te vas. Se pelea con una periodista también, con una mujer periodista, con la cual también a ella se le investigan unos fondos, una cosa, todo muy enredado, muy confuso. Pero también daría así, en potencial de un modo de trabajo donde yo estoy por sobre, soy una especie de reina, por decirlo de alguna manera, y ustedes tendrán que acatar lo que aquí se determina. Dejo ese argumento y retomo esto de SMAPA. Sabemos que Maipú es el único municipio que tiene su propia planta de agua y tiene muchos problemas. Hemos tenido aquí en el matinal cuántas veces problemas porque funciona mal, porque hay una zona donde no llega agua, en otros lados se generan unas verdaderas lagunas y todo lo demás. Esa falta de inversión se pudo haber corregido si no hubieran estado haciendo un matinal en la oficina, por ejemplo. O sea, falta de inversión, y además de falta de inversión, déjame agregarte, nadie quería hacerse cargo de SMAPA. No, nadie quería licitarlo producto de la deuda que tenía porque no se pagó durante años. Exacto, eso por un lado, pero además en la formalización del verano la Fiscalía lo dice. La Fiscalía plantea que esta no mantención y esta no gasto, en definitiva, que hay que hacer para mantener los ductos, el alcantarillado y también el trabajo de agua servida, era parte de la mala gestión porque dineros que deberían haber correspondido a eso fueron gastados en estas actividades artístico-culturales, en este tema del matinal, y lisa y llanamente se habla de ocupar instalaciones públicas para hacer esta actividad, que claro, uno puede justificarlo, entenderlo, bueno, ella quería promocionar su gestión a través de... pero lo hacía con un delta en contra, podríamos decir, con un gasto en contra que lo termina graficando la Contraloría en estos 41.000 millones. Sí, yo quería solamente aclarar el punto de esto que mencionas tú, de estos malos tratos, cómo inciden en el tema penal. Sí, puede ser una parte respecto de lo que tú mencionas, de que ella se potenciaba como una persona que era la que la llevaba a través de los malos tratos. Pero eso es un contexto, no... Si los malos tratos no constituyen un delito, ¿y cuáles son los delitos que podrían constituir? Una amenaza, ¿cierto? Yo te amenazo con cualquier cosa, que te va a pasar algo, te voy a echar, ¿cierto? Si haces algo, eso es un delito. O si además hubo maltratos de obra, que entiendo, o sea, lesiones, si hubo lesiones o hubo, digamos, agresiones físicas respecto de personas. Eso es lo único, pero en este caso no hay eso, por lo tanto, si no hay delito, no tiene nada que ver la Fiscalía en esto, nunca va a haber una formalización por malos tratos. Lo que sí podrían haber son acciones laborales que entonces, como Mario Antonio dice, no existen. El hecho de que ella pueda, de alguna manera, con los malos tratos, posicionarse como alguien que es superior a la... Ya era superior porque era la alcaldesa, tampoco beneficia mucho a aquellos que serían las víctimas si es que ellos participaron en el delito, porque eso no lleva al extremo de ser tan intimidante que yo en realidad ella me mandaba... ella me mandaba a robar, por ejemplo, y no, porque claro, ella me maltrataba, entonces por miedo yo lo hacía, no, la verdad es que no tiene la intensidad como para tener ese temor. Ahora, Mario, tú de tu parte estás diciendo que aquí podríamos conocer en esta reformalización nuevos antecedentes. Nosotros ya también, como Buenos Días a Todos, dimos en exclusiva estas cifras que eran mayores, ¿no es cierto?, de los 41.000 millones. Pero tú también decías que se podían conocer otros antecedentes. ¿Sabemos más o menos estos antecedentes pueden conformar otro tipo de delito?
esta sería un poco la línea que está siguiendo la Fiscalía Metropolitana Oriente. Recordemos que se cambió esta investigación desde la Fiscalía que le correspondía por jurisdicción a Maipú a la Fiscalía Oriente, porque tiene una capacidad de análisis, especialmente su unidad de alta complejidad, mucho mayor, y esos antecedentes podrían aparecer ya formalmente, la construcción también de esa formalización, de esa reformalización o nuevos delitos eventualmente después de septiembre, se nos ha planteado, y ahí es donde podría la Fiscalía solicitar además, junto con esa nueva comunicación de cargos, pedir el cambio de la medida cautelar. Yo quería solamente hacer un tema de contexto. Cuando esta entrevista, que es muy buena la que hace el programa a este ex colaborador, él plantea esta suerte de reinado, como dices tú, Eduardo. Eso se utilizó también como contexto en la formalización del verano, porque aquí hay que recordar que Katy Barriga no está formalizada sola, está formalizada con un grupo de personas que además falsificaron documentos, y ella en el último periodo que informa a la Contraloría le falsea y le miente a la Contraloría y utiliza además a otra persona, Natalia Regada, para firmar ese documento como alcaldesa subrogante. Por lo tanto, este tema del grupo, de que si tú estabas en el grupo de los buenos o de los amigos de la alcaldesa y el grupo de los ya excluidos de la alcaldesa, tiene mucho sentido en el relato que hace este ex colaborador, y también es un aporte a la investigación de que acá hasta ahora no hemos visto, no se ha dicho que Katy Barriga se haya llevado plata para la casa, pero en vista de lo que se nos está comentando desde fuentes de la Fiscalía, quizás al terminar el año la cosa cambie totalmente.